y bienvenidos al cuarto vídeo de nuestra Semana del Agua. Hoy hablamos de carbón activo. El carbón activo seguramente te suena porque es lo que utilizan las jarras filtradoras y los acoples pequeñitos para el grifo directamente que filtran el agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un carbón activo de ese tipo y, por ejemplo, el carbón activo del eSpring? Tenemos que entender que el carbón en general filtra el agua de maravilla, pero no todos los carbones pues, son iguales, ¿no? El carbón que utilizan las jarras filtradoras y los acoples al grifo son un carbón activo granular. ¿Eso qué significa? Significa que es un carbón activo que tiene un poro más grande. Eso lo único que quiere decir es que al ser un poro más grande, evidentemente pueden pasar muchas más cosas. Y obviamente la cantidad de tiempo que el agua está pasando por el filtro es bastante pequeño porque se tiene que filtrar en ese momento y básicamente funciona por gravedad. Básicamente, a lo mejor un poquito de presión cuando lo estamos acoplando al grifo, pero en una jarra lo que está haciendo que ese agua baje no es presión, sino que es la gravedad. Por eso tarda tanto en llenarse la jarra. El carbón activo granular no está mal, pero tiene una desventaja de que deja pasar muchas cosas, porque el poro es muy grande y además está poco tiempo el agua en contacto con ese carbón, ¿vale? Porque el carbón activo funciona de dos maneras. Por absorción, que eso quiere decir que si el poro es así y la partícula es así, pues no cabe, pero también por absorción, donde con el contacto con el carbón, la molécula, el compuesto en sí que me puede hacer daño, entra en contacto con ese carbón y cambia su estructura molecular, entonces cuando yo me lo trago ya no es el mismo compuesto, entonces no me hace daño, ¿vale? Entonces funciona de esas dos maneras. Entonces el carbón activo en bloque, que es por ejemplo el que tiene el eSpring, es muchísimo más efectivo. Simplemente ¿por qué? Porque al ser un carbón en bloque, el poro es mucho más pequeño. Y además, por cómo está diseñado el sistema, el agua está mucho más tiempo en contacto y tiene que pasar por más huequecitos para llegar luego a salir del grifo. Entonces eso simplemente significa que elimina más cosas. Entonces, eso siempre va a ser mejor que si elimina menos cosas. Creo que eso podemos estar todos de acuerdo, ¿verdad? Y desgraciadamente, aunque el carbón activo sea una gran opción y filtra el agua muy bien, no elimina microorganismos patógenos, microbios, bacterias, virus, protozoos, parásitos. No tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque los microbios, los patógenos, son seres vivos y el carbono no deja de ser una ceniza de normalmente un producto vegetal. En el caso del eSpring es el coco. Entonces simplemente no puede eliminarlos. Entonces, aunque una brita o ese tipo de productos puede ser una buena opción, tenemos que entender que no es una filtración completa, porque en el agua hay microorganismos. ¿Por qué? Porque el agua es la sustancia de la vida. Entonces, evidentemente, el agua tiene microbios. Entonces, por eso me parece que, aunque es una buena opción, es bastante incompleta. Tenemos que añadir un paso que sea el de eliminar cualquier tipo de patógenos que pueda haber en el agua. Por eso el sistema eSpring pues, es bastante interesante porque tiene esa luz ultravioleta que elimina cualquier tipo de patógenos o de virus o de bacterias. Y una cosa más antes de que se me olvide, una de las cosas más buenas, una de las mejores cosas del carbón es que es capaz de eliminar un montón de cosas, pero también tiene la capacidad de dejar pasar todos los minerales. Eso es muy importante porque, como vimos ayer con la ósmosis, no ocurre eso en la ósmosis. La ósmosis elimina absolutamente todo, mientras que el carbón activo tiene la capacidad de dejar pasar los minerales que son tan importantes en nuestra salud. Esto es cierto tanto en el carbón activo granular como el carbón activo en bloque. Pero lo más importante es entender la diferencia del tamaño del poro del carbón activo granular y del carbón activo en bloque y que ninguno de los dos elimina microorganismos, ¿vale? Entonces, por eso el eSpring me parece una mejor opción, porque simplemente es un sistema más completo, elimina más cosas a nivel físico, porque el poro del carbón es más pequeño, pero además la luz ultravioleta me asegura de que no tenga ningún tipo de microorganismo. Como siempre, si tienes alguna pregunta sobre estos dos sistemas o cualquier otro sistema, por favor no dudes en contactarme por todos los lados y nos vemos mañana para más información sobre el agua. ¡Chao!